Colombia es una nación de extraordinaria riqueza natural, cultural y humana. Sus montañas, selvas, llanuras y costas guardan historias que han dado forma a la identidad de millones de personas. Sin embargo, junto a esta diversidad también existen recuerdos de conflictos, luchas y profundas transformaciones sociales que han marcado el devenir del país. A lo largo de los años, la literatura colombiana ha sido mucho más que expresión artística. Ha servido como testimonio, denuncia, memoria y esperanza. A través de novelas, cuentos, crónicas y relatos, los escritores han dado voz a quienes vivieron la violencia, han preservado las experiencias de comunidades enteras y han permitido que las nuevas generaciones comprendan un pasado que no debe ser olvidado. Este documental propone un recorrido por distintas regiones de Colombia para descubrir cómo la literatura ha construido la memoria histórica del país, cómo ha representado las diferentes formas de violencia y cómo algunas obras llegaron a convertirse en parte del canon literario nacional e internacional. Desde el norte de Santander hasta Tolima, pasando por Córdoba, Bolívar, Nariño y Antioquia. Cada región aporta una mirada distinta sobre la historia de Colombia. A través de este viaje comprenderemos que la literatura no solo cuenta historias, también protege la memoria de un pueblo y fortalece su identidad. Nuestro recorrido comienza en el departamento norte de Santander, una tierra de montañas, tradición campesina y gente trabajadora como muchas regiones de Colombia. Este territorio ha sido testigo de momentos que han marcado profundamente la historia de comunidades. El conflicto armado, el desplazamiento y las dificultades vividas por muchas familias nos recuerdan la verdadera importancia de no olvidar nuestro pasado. Hablar de memoria es hablar de las historias que conservan nuestros abuelos, nuestros padres y nuestras comunidades. Es reconocer los acontecimientos que han construido nuestra identidad y comprender que recordar también es una forma de proteger nuestras raíces y valorar el camino recorrido. Junto a la memoria encontramos el testimonio, que representa la voz de quienes vivieron directamente esos acontecimientos. Cada relato, cada experiencia, cada recuerdo que permite conocer una historia que muchas veces no aparece en libros, pero permanece viva en la memoria de las personas. Nuestro recorrido continúa en Córdoba, un departamento reconocido por la riqueza de su cultura, sus paisajes y la calidez de su gente. Como muchas regiones de Colombia, también ha vivido momentos difíciles a causa de la violencia y el conflicto armado. Durante la segunda mitad del siglo XX, Colombia atravesó un periodo conocido como la violencia, marcado por los enfrentamientos entre liberales y conservadores. En ese contexto, Eduardo Caballero Calderón escribió la novela El Cristo de Espaldas, donde muestra cómo la violencia afecta la vida de un pequeño pueblo y transforma las relaciones entre sus habitantes. Aunque la historia no ocurre en Córdoba, muchas comunidades de nuestro departamento también vivieron situaciones similares. Por eso, esta obra nos recuerda que la literatura... Ahora, ¿cómo puede la literatura preservar la memoria de un país marcado por la violencia? En conclusión, lo hace convirtiendo las experiencias humanas en historias que permiten recordar, comprender y reflexionar para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Esto es Córdoba. Llegar a Bolívar es llegar al corazón que late diferente. Aquí la historia no solamente se cuenta en libros, también se canta, se baila y se resiste. Caminar por las calles de Cartagena es sentir las piedras que vieron la esclavitud y la libertad. Entre San Basilio de Palenque es escuchar a un pueblo que decidió no olvidar su lengua, su tambor y su dignidad. Bolívar nos enseña que Colombia es diversidad, porque en ella caben muchas memorias. La literatura no adorna, sino nombra la realidad y da voz a los silenciados. Manuel Zapata Olivalle, en sus obras El Changón, El Gran Putas, recupera la memoria, el dolor y la resistencia y la espiritualidad afrodescendiente para sanar. Fernando Vallejo, en La Virgen de los Sicarios, expone con crudeza las heridas de violencia y narcotráfico en Medellín. Desde las perspectivas distintas, ancestrales y urbanas, ambos usan la literatura para no olvidar y comprender al otro. Finalmente, se destaca que existen muchas Colombias y reconocer su diversidad es la base de una identidad inclusiva.
Al sur de Colombia tenemos una ciudad muy hermosa que se llama San Juan de Pasto, donde la cultura, la tradición y la religión forman parte de nuestra tradición y se ha fomentado de generación en generación. El carnaval de negros y blancos, el santuario de las Lajas y la laguna de la Cocha son escenarios donde el mito, el misterio y la cultura forman parte de la identidad de sus habitantes. Estos tres lugares cuentan un amplio origen en las historias y relatos culturales. La iglesia de las Lajas se construyó a partir de los relatos de la aparición de la Virgen en una piedra lisa, y las historias que rodean la laguna de la Cocha son contadas de forma oral por los nativos que viven cerca de este territorio y tratan de explicar cómo fue el nacimiento de la laguna. Aunque estos lugares no narran el origen del universo, sí conservan relatos indígenas sobre el origen de montañas, lagunas y elementos de la naturaleza. Se puede decir que nuestra cultura explica parte también de nuestros mitos. Tenemos con nosotros el guía turístico, donde nos va a hablar un poco más sobre los mitos y leyendas que nos acompañan con nuestro carnaval. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Steven Díaz. Pues en la parte mística, en la parte ancestral de nuestro carnaval, nos enfocamos siempre de lo que nosotros venimos, de la esencia principal de los elementos. También de la parte ancestral venimos con los mitos, leyendas, como el guagua, como tenemos el duende, la vieja, que el artista como tal quiere mostrar una referencia a veces burlesca o a veces con algo mucho más profundo de lo que nosotros tenemos en esencia como tal el carnaval, que es enfocar toda esa parte ancestral, espiritual y trascendental de nosotros como indígenas, que somos quillacingas y pastos y de la región andina. Como parte de estas tradiciones tenemos los carnavales de negros y blancos, donde mostramos una realidad, donde Gabriel García Márquez en su realidad mágica nos muestra cómo en Macondo aparecen las mariposas amarillas y su realidad mágica. Aquí en Nariño nosotros mostramos nuestra cultura desde los carnavales de negros y blancos. Acompáñenme. En las novelas de Gabriel García Márquez, los hechos fantásticos son aceptados como parte de la vida cotidiana. En Nariño, muchas personas consideran normales los relatos sobre los milagros, apariciones y leyendas que conforman parte de su patrimonio cultural. El Carnaval de Negros y Blancos, el Santuario de las Lajas y la Laguna de la Cocha son más que atractivos turísticos. Son espacios donde la memoria, los mitos y las creencias mantienen viva la identidad de Nariño. Nuestro recorrido continúa en Antioquia, un departamento reconocido por su espíritu emprendedor, su riqueza cultural y el esfuerzo de su gente. Medellín, su capital, es hoy un ejemplo de transformación social gracias a la educación, la cultura y la innovación. Sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990, también fue escenario de una fuerte violencia relacionada con el narcotráfico y el conflicto urbano. Esa realidad fue retratada por Fernando Vallejo en la novela La Virgen de los Sicarios, donde presenta una visión crítica de la violencia, la desigualdad y la pérdida de valores que afectaron a Medellín en esa época. A través de esta obra comprendemos que la literatura también denuncia las problemáticas sociales y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia en la vida de las personas. Desde Antioquia reconocemos que, aunque nuestros departamentos se enfrentó momentos muy difíciles, también ha demostrado que es posible transformar el dolor en oportunidades de cambio. La literatura conserva esa memoria y nos recuerda la importancia de construir una sociedad basada en el respeto, la convivencia y la esperanza. Hoy Medellín es reconocida como una ciudad innovadora, llena de vida y transformación. Sus calles, parques, edificios y espacios públicos reflejan el esfuerzo de una comunidad que ha trabajado por construir un futuro diferente. Es una ciudad que ha sabido reinventarse sin olvidar su historia.
La Comuna 13 representa uno de los mayores ejemplos de resiliencia en Medellín. Lo que alguna vez fue escenario de violencia, hoy es un lugar donde el arte, la música, el turismo y los murales cuentan historias de esperanza, cambio y superación. Sus escaleras eléctricas y el talento de su gente. El metro de Medellín es mucho más que un medio de transporte. Desde su inauguración en 1995, se ha convertido en un símbolo de cultura ciudadana, respeto y movilidad. Cada día conecta a miles de personas, contribuyendo al desarrollo social y económico de la ciudad. Las bibliotecas de Medellín han sido fundamentales en la transformación social de la ciudad. Estos espacios ofrecen acceso al conocimiento, promueven la educación y fortalecen la cultura en las comunidades. Más que edificios, son lugares donde nacen oportunidades y se construyen nuevos proyectos de vida. Medellín en los años 90 recuerda una época marcada por la violencia, el miedo y los desafíos sociales. Sin embargo, también representan el punto de partida de un proceso de cambio que, con el esfuerzo de sus habitantes, permitió construir la ciudad que hoy conocemos. Recordar este pasado nos ayuda a valorar el camino recorrido y a seguir trabajando por un futuro mejor. La historia de Medellín demuestra que las ciudades pueden transformarse cuando sus habitantes trabajan unidos. Entre dificultades y esperanzas, Medellín ha construido una identidad basada en la resiliencia, la innovación y el deseo constante de avanzar hacia un futuro mejor. Nuestro viaje concluye en el departamento del Tolima, una tierra reconocida por su riqueza natural, su tradición musical y el carácter trabajador de su gente. Sus montañas, ríos y paisajes han sido testigos de importantes acontecimientos históricos que forman parte de la memoria de Colombia. Además, durante el siglo XX, muchas comunidades tolimenses también vivieron las consecuencias de la violencia, un periodo que dejó profundas huellas en la historia del departamento. En este capítulo conoceremos la obra de Álvaro Mutis, uno de los escritores más importantes de la literatura colombiana contemporánea. En la nieve del Almirante presenta a Marlon el Gaviero, un viajero que recorre ríos, puertos y territorios desconocidos mientras reflexiona sobre la vida, la soledad y la condición humana. A diferencia de Gabriel García Márquez, cuya narrativa se caracteriza por el realismo mágico, Mutis desarrolla un estilo más reflexivo y realista, demostrando que la literatura colombiana está formada por múltiples voces, estilos y maneras de interpretar la realidad. Desde el Tolima comprendemos que nuestra historia no solo se encuentra en los libros, sino también en las experiencias de nuestras comunidades, en nuestras tradiciones y en la memoria que heredamos de quienes nos precedieron. La literatura nos ayuda a conservar ese legado y nos recuerda que conocer el pasado es fundamental para construir un futuro con más comprensión, respeto y esperanza. Ahora, una pregunta. ¿Es posible comprender América Latina únicamente desde el realismo mágico? La respuesta, no. El realismo mágico es una de las formas de representar nuestra realidad, pero la literatura latinoamericana también incluye narrativas realistas, testimoniales, históricas, urbanas y sociales que enriquecen la comprensión de nuestra identidad.